Este podcast es patrocinado por Grupo Solfis. Hola, les damos la bienvenida a Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Oye, Mari, ¿y estos 12 pasos se aplican para cualquier tipo de adicciones? Mira, lo han aplicado, o sea, se ha buscado aplicar a muchos, por ejemplo, hay comelones anónimos, hay neuróticos anónimos, hay gamblers anónimos, jugadores anónimos, o sea, sí se ha aplicado para varios tipos de conducta adictiva. Hay algunas investigaciones que dicen que sí funciona, hay otras que dicen que no. Lo que sí es que el modelo de los 12 pasos pues fue creado para alcohólicos, ¿no? Y entonces los creadores son Bill y Bob. Y Bill y Bob en su libro azul establecieron claramente que el alcoholismo es una enfermedad mortal, lo que escuchamos luego, ¿no? Y es de por vida. Entonces, el problema está en que con NA, con neuróticos anónimos, con comilones anónimos, con apostadores anónimos, etcétera, etcétera, pues se tiene que seguir la misma filosofía, ¿no? De que tienes que estar ahí de por vida, cuando creo que hay conductas adictivas que las puedes trabajar de otra manera. Tenga un principio y un fin, se quita la conducta adictiva y se acabó, ¿no? Sí, también esa era una pregunta que yo tenía. ¿Sí se quita una adicción? Porque pues muchas veces dices, no es que ya voy a ser como toda la vida adicto a esto. Mira, lo que pasa es que nuestro cerebro no desaprende. O sea, una vez que aprendes algo, el cerebro no desaprende. No es como la computadora, ¿no? Que está el programita. No hay que volver a aprender a otra cosa. Exactamente, entonces tú aprendiste a resolver cosas de tu vida de una forma, de una manera, aprendiste a resolverlo así, ahora tienes que aprender otra forma. Y entonces, una vez que se aprende una nueva estrategia, el término que usamos nosotros es como decir, ya se actualizó el cerebro, ya se actualizó la mente, ¿no? Y el aprendizaje previo entra en desuso, ¿sí? Entonces ahí es donde decimos, bueno, ya se lograron los objetivos en cuanto a la conducta adictiva, pero hay recaídas, etcétera, etcétera. Justo a mí me llamó la atención una vez un podcast de un chavo que tiene una asociación que se llama Avioneta, que platicaba esto, ¿no? O sea, dice, los alcohólicos anónimos pues es los 12 pasos y de hecho dejas el alcohol porque lo dejas en definitivo y no vuelves a tomar, ¿no? Y pues digo, es real. Y este chavo proponía de cómo, o sea, se me hizo interesante y yo lo pongo una parte, yo tengo ansiedad y entonces, digo, yo fue lo que viví en la terapia, cómo manejar la ansiedad, no es que ya se me quitó y ya, ¿no? O que viva medicada de por vida, pues. Y acá este chavo, o sea, se me hace muy interesante cómo explica todo eso de, o sea, sí puede haber las dos opciones, de ya no tomar alcohol, pero bueno, es lo mismo, porque tú lo decidiste por todo lo que, o sea, todos los daños que te hacen, a que no haya, no sé si no haya recaídas como tal, pero esa parte de, ok, puedes tomarte una copa, pero que no, eso no te sobrepase, ¿sabes? O sea, que a mí se me hace más difícil porque yo creo que un alcohólico que llegar a ese punto se me hace muy complicado a quitar de, o sea ya sí, pero muchos tomamos así. Yo, por ejemplo, yo casi no tomo, pero sí puedo ir a un lugar y tomarme una copa y tantán, ¿no? Porque no tienes antecedentes de alcoholismo. El problema es que con las drogas, incluyendo el alcohol, tú erradicas el consumo de la droga y si eventualmente la vuelves a consumir, se reactiva el aprendizaje que tú ya traes. Por eso les digo, nuestro cerebro, nuestra mente no desaprende. Entonces entra en desuso. Pero si tú le empiezas a meter alcohol otra vez, pues claro que se va a actualizar. Sí, yo siento que es ponerte ahí en como así hacerle al fuego, ¿verdad? Como exactamente. Oye, Mario, y algo, por ejemplo, hemos visto que mucha gente, o sea, que consume drogas o fuma o toma así y se embaraza, ¿no? Las adicciones se heredan o se predispone al niño a tener una adicción. Hay algunas drogas que sí atraviesan la barrera placentaria. Hay algunas drogas que sí atraviesan la barrera placentaria, hay otras que no. Pero, por ejemplo, la heroína sí atraviesa la barrera placentaria, la cocaína también atraviesa la barrera placentaria y, por ejemplo, el consumo de alcohol en una mujer que está embarazada, que es gestante,
trae consecuencias de otro tipo, el síndrome del feto alcohólico, algunos problemas de deformaciones, etcétera, etcétera. O sea, sí hay consecuencias. Ahora, no podemos decir que el niño nace adicto en toda la extensión de la palabra. El niño nace y rápidamente experimenta el síndrome de abstinencia. ¿Sí? Lo que hacen los médicos es que lo tratan de estabilizar, y podríamos decir que el niño ha nacido ya con una predisposición, ¿sí? Pero no necesariamente adicto. Porque o sea, el no niño, es así como que algún día en su predeterminación. adolescencia o su juventud pruebe una cerveza y le active así como de que se haga alcohólico. Sí. Sí, porque es lo que decía ahorita. Sí. Ya tu cerebro hay lo una trae. preconfiguración. Sí, Entonces, si se dan las condiciones de consumo, se activa eso y puede llegar la conducta alcohólica. Ya Sí. sé. Sí. Sí, pues es uno de los, fíjate que, o sea, yo veía, una vez leí un caso justo de eso, de un niño que nació porque su mamá era drogadicta, Uh-huh. y entonces cuando nace, pues le tienen que dar esa misma sustancia como Sí. para irlo, pues, que es desintoxicando. Mira, hay una, por ejemplo, hay donde nacen los niños que son hijos de madres, por ejemplo, heroinómanas. Uh-huh. Lo que empiezan a dar es tratamiento de metadona. En dosis muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? De metadona, y con eso empiezan a destetarle de lo que traía con la mamá. Con la cocaína, van a dar a los bebecitos, van a dar estabilizadores, pero pues imagínense, es un cerebrito. No, es un pobre muy chiquillo pequeñito, que no pobre entiende chamaco, ¿no? Entonces, veces pronósticos desfavorables, muchas veces sí salen adelante los niños, otras veces sí traen muchas carencias. Oye, María, este tipo de medicamentos, Uh-huh. o sea, los ayudan como a erradicarles un tiempo, pues la adicción con la que nacen, Uh-huh. pero a futuro les trae alguna repercusión. Mira, el objetivo de la farmacoterapia es que la persona durante cierto tiempo esté consumiendo ciertos medicamentos que no van a tener la parte como psicodélica de la droga, pero que sí te van a apoyar en la parte fisiológica, ¿no? Y la idea es que pues, eventualmente dejes de usar el medicamento. Ya cuando tú estés en una condición de rehabilitación, ya lo dejas de usar y ya no hay ninguna consecuencia negativa. Y hace rato comentabas sobre la terapia familiar, que es súper importante cuando son menores de edad. Digo, bueno, en todas las edades, pero en especial en menores de edad. ¿Qué pasa cuando hay un desinterés de la familia, cuando no hay papá, no hay mamá, cuando hay chicos así? ¿Cómo se trata ese tema con esos niños? Pues ver la forma. Mira, normalmente en las familias hay alianzas, ¿no? En las familias hay alianzas, también hay coaliciones, que esas no son tan chidas, pero hay alianzas, ¿no? Entonces, si la familia no está interesada en atender a acompañar al chavo o la chava a su tratamiento, pues hay que buscar quién de la familia está generando una alianza con esta persona. La abuelita, el tío, la abuela, el tío, el hermanito, La madrina. Fíjate que las alianzas normalmente se llevan a cabo a niveles intergeneracionales, entonces los primeros ejemplos son correctos: abuelos, tíos, alguien que puede estar ahí interesado en acompañar al niño o a la niña y es hacer la vinculación con esta persona. Oye, ¿se ha trabajado con las escuelas? Que yo soy bien preguntona. ¿Se ha trabajado en las escuelas con programas para detectar o para informar o para prevenir este tipo de cosas? Digo, no lo he escuchado porque también me imagino que pues es un arma de doble filo, ¿verdad? O sea, el que no conoce, pero yo siento que es como el tema de sexualidad, ¿no? Entonces, ¿se ha trabajado algo en las escuelas? ¿Hay programas así? Nosotros tenemos ahorita un programa permanente en las escuelas de aquí de Aguascalientes. Vamos a las escuelas, damos pláticas informativas, insisto, dependiendo del grado. Si es primaria, vamos a hablar de los factores de protección. Si estamos a nivel de secundaria o prepa, estaríamos hablando de factores de riesgo. Hablamos de factores de riesgo y ahí sí, vamos a dar información ya muy precisa acerca de drogas y consecuencias, ¿no? Pero sí es una actividad permanente de los centros de integración juvenil, de los centros estos CONASAMA, de SECOSAMA se llama,
centros comunitarios de atención a la salud mental y adicciones. Sí estamos constantemente puestos ahí, que es lo que necesitan las escuelas, pues nada más localizarnos y solicitar la intervención y nosotros vamos. Sí, justo te iba a preguntar, porque por ejemplo como papás, o sea, a ver, todo el mundo conocemos o escuchamos hablar de eso, pero te digo, lo vemos así como muy lejano, ¿no? Y más cuando tenemos niños chiquitos, que dices, no, de aquí a que sepa o que escuche. Hay un libro que se llama Guerra Mundial Z, que luego hicieron una película con Brad Pitt, y el libro se divide en tres etapas, en tres fases, ¿no? La primera etapa fue la etapa de la negación, la segunda fue la etapa de la guerra total, y la tercera fue la etapa de la posguerra, ¿no? O sea, lo que pasó después de la guerra. Y Guerra Mundial Z se trata de que no saben cómo llegaron, pero llegaron los zombies, ¿no? Entonces, en la etapa de la negación el libro es increíble porque dice que la gente los veía caminar por las calles. Y pues, era uno o dos, pues como que los empujabas y ellos te querían agarrar y morder, o lo que sí, los empujabas y los dejabas ahí. El problema es que poco a poco se fueron haciendo más, hasta que llega el momento en que aquello ardió en un problema grave, pues ya andaban mordiendo gente, comiendo gente. Y fue tanta la población, o el punto crítico se excedió, y entonces es cuando empieza la guerra total, ¿no? Y fue terrible. El problema con el consumo de drogas, el problema con la violencia, el problema con este tipo de situaciones, es así, lo vemos como no pasa nada, ¿no? No, y cada vez y lo poquito que se ve se normaliza, ¿no? Exactamente, lo vas viendo así, bueno, o sea, como los zombies, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero yo si viera un zombie yo estaría, pero muerto de miedo, no es un mono que ya sabes que ya está muerto y que se anda moviendo todavía, que aparte quiere morder. Pues en ese momento la gente los normalizó, ¿no? Según el libro, pues, ¿no? No, y no está muy lejano, ahí sí están en San Francisco y en Canadá y en San ¿qué Diego, tal el síndrome zombie que lo sí, con el fentanilo. Sí, así es. Sí. Entonces, sí hay que tener, yo digo que sí hay que actuar con sensibilidad. Hay que aumentar la sensibilidad al respecto y pues no ser tan tolerantes, ¿no? Sí, porque es un problema social. Al final, o sea, como dices tú, pues se vuelve agresivo y después va a meterse con la gente que no consume, o sea, y que después es cuando ya uno empieza a voltear y dice, no, pues es que este chavo, no sé, pero realmente hay, o sea, esa preocupación social por las personas que a lo mejor ya están en esa situación, no sé qué tanto es. Y no sé si nos hemos sensibilizado como sociedad en ese aspecto de tanto no normalizarlo como ver cómo podemos ayudar a estas personas. No, y también a mí lo que, bueno, como una de mis preocupaciones también como mamá es que vivimos en una época de la inmediatez. O sea, de verdad ya, o sea, antes a lo mejor y en nuestra época, no sé, que tuviéramos como acceso a eso, era como muy, ahora sí muy lejano, ¿no? O tendrías que ir o encontrar a la persona adecuada o no sé. Pero ahora de verdad, o sea, a mí sí me preocupa que solamente debes de tener un teléfono celular y ya. Sí. Para que llegue a ti, o sea, ya no es ni siquiera ir a buscarlo, es de que llega a ti. O pasa mucho lo que, o sea, es que con el alcohol, por ejemplo, normalizamos muchísimo. A mí me tocó y mi hijo adolescente de repente, él no tiene tanta curiosidad hasta hoy, hasta donde sabemos, ¿verdad? Como dices, yo no sé con sus amigos y con sus pares, que cuál sea, hasta ahorita creo que lo que sabemos no, pero está a 2 minutos de serlo, ¿no? Porque pues tiene 13 años. Pero el típico de, bueno, ponte la primera borrachera te la pones aquí en la casa, para que sepas tomar. Y el típico que le dan cerveza al niño de 2 años. Y es gracia, ¿no? O sea, como que son cosas, ¿no? Sí, o sea, son cosas que evidentemente, pues, va a suceder algo después que, como decimos, es un volado el hecho de, bueno, yo no creo que sea tan volado porque ahorita ya lo explicabas, o sea, obviamente hay factores atrás de por qué se vuelve una adicción o no, o sea, porque todos, o bueno, la mayoría, probamos el alcohol, hay quienes se hicieron adictos, hay quienes no, pero sí creo que es como muy normal, de que, bueno, sí, no sé qué, yo lo que pienso es como decir, pues o sea, si no lo pruebas tampoco pasa nada. O sea, si eres el bicho raro que nunca lo probó, pues no pasa nada, no te va a pasar nada en la vida, pues. Sí. O sea, sin saber lo que sabe el alcohol. No, pero sí hay que tener información es lo más importante. Lo que comentabas sobre cómo se ha permitido, miren, en el 2001, cuando fue el fenómeno de las Torres Gemelas, y que Estados Unidos cierra la frontera, porque, pues, por el temor a que le siguieran pegando, ¿no?
Entonces deja de pasar cocaína. Sabemos que el país que más consume cocaína en el mundo pues es Estados Unidos, ¿no? Que más consume de todo, ¿no? De todo. Pero particularmente esa droga es así como puesta por allá, ¿no? Casi que la fabrican para ellos, así, casi, ¿no? Un poquito los europeos también, pero los americanos son los más usuarios, los más clientazos. Se cierra y como deja de haber esta droga en las calles, se empiezan a recurrir al uso de la metanfetamina, ¿no? Se empieza a distribuir la metanfetamina en vez de cocaína, bla, bla, bla. Eventualmente las fronteras se vuelven a reabrir, pero ¿qué pasaba con la cocaína que no estaba pasando a los Estados Unidos? Se quedaba en México, ¿sí? Y México, estamos hablando de una época de bonanza, ¿no? Con la época de Vicente Fox. Había lana y estaba la cosa como chida. Entonces, los mexicanos demostraron ser extraordinarios usuarios de cocaína, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? La cocaína, cuando logra pasar por Estados Unidos, baja sube de precio, la gente ya no la puede consumir y empieza a hacerse la inversión. Es decir, Estados Unidos deja de usar metanfetamina para usar cocaína y México deja de usar cocaína para usar metanfetamina. Chequen ustedes cómo el índice de crímenes violentos que han ocurrido en México van a la superalza a partir del 2003-2004, que ya empieza a figurar la metanfetamina como droga de mayor impacto en México, ¿sí? Es increíble la curva como va hacia la alza, ¿no? Entonces, y es por el uso de esta droga. La mayoría, hay videos muy desagradables, no les voy a decir en qué páginas, por supuesto, pero hay unas páginas que tienen videos muy explícitos de violencia, salen descabezando gente y todo esto, ¿no? Se ve claramente cómo los que están haciendo esas atrocidades están intoxicados con metanfetamina. Y la metanfetamina, el que dices del foco, ¿no? El cristal, eso que a nosotros nos decían mucho en los pueblos estos a los que vamos, que lo hacen a veces porque te quita el hambre, te quita el frío, o sea, están en un estado que pues obviamente no sufren, ¿no? Sí. O sea, entonces por eso la gente... Comida no tiene. Sí, o sea, la gente lo hace pues porque pues prefiero estar así que estar pasando hambre, frío. Sí, pero también hay que ser conscientes que también, o sea, es algo que no es específico, o sea, sí hay más en diferentes... sectores de la sociedad, pero es algo que en todos lados, pues, o sea, pero en esos estratos es por eso, o sea, digo, no es justificación evidentemente, pero qué difícil, o sea, qué difícil porque no es nada más por gusto, pues, o sea, o por probar una droga, así nada más, ¿no? O sea, sí, pues es terrible, pero esa es la condición con esta droga en particular y esa es la que hay que tenerle mucho cuidado. Oye, y ahorita estamos hablando de adicciones de sustancias, pero hay otro tipo de adicciones, que es lo que hablabas hace rato, que Comelones Anónimos, todo eso que hay, ¿cómo está aquí Aguascalientes? ¿Cómo nos está yendo en ese tipo de O sea, ¿cuál sería como el que le sigue a las sustancias? A la drogadicción. Quiero saber. Fíjate que no hay un estudio claro, que nos esté arrojando esto. Que tú hayas visto, o sea, que digas que esto es lo que se me acerca más. Mira, lo que pasa es que luego en la práctica uno como que se va especializando, ¿no? Sí. Entonces yo te puedo hablar de mi experiencia, pero hay otros psicólogos que se mueven por otra expertise. Sí. O sea, yo te puedo hablar que, por ejemplo, pueden ser adicción al juego. Sí, el gambling, la apuesta, pues, ¿no? Porque yo atiendo personas que van conmigo por el tema de adicción al juego, ¿no? La pornografía también está... Y por el teléfono, ¿no? Por ejemplo, que es ahorita, pues, muy generacional. O sea, la tecnología. Adicción a los dispositivos electrónicos. O sea, por ejemplo, a mí no me llega tanto de eso. Me llega más de los apostadores, ¿no? Yo te podré decir, pues lo que sigue es la apuesta, ¿no? Sí, pero puede haber alguien que diga, no, es el comedor compulsivo. O también ejemplo. Los videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí veo yo tengo un hijo de 11 años, bueno, está por cumplir 11 años en días. Y la verdad es que si yo no le digo, oye, ya, párale, él se sigue, yo creo que se sigue y no duerme hasta el día siguiente. Oye, es lo que te decía, hace poquito escuché un podcast de una, no sé si es fundación como tal o un centro pues que se llama Restart, súper interesante, la verdad, súper interesante en todo eso, y de hecho, o sea, Alex y dijimos, se acabó el Roblox para Jerónimo, porque, o sea, no es un ratito, no, o sea, está terrible todo el tema de la, ¿cómo se llama? Trata, pues, de niños, o sea, en 12 segundos tienen a su presa en ese juego, entonces,
para mí fue como, se acabó, no hay un punto medio, ¿no? Sí, dicen que es el peor juego para niños. Pero me llamó la atención con Jerónimo, mi hijo, tiene 10 años y tiene, o sea, la verdad es un niño que, pues muy hipersensible, ya se berrinche y lo que quieras, pero nos llamó la atención como a la hora de que le explicamos, ¿sabes qué, Jero? Es que esto es por tu seguridad, es porque te queremos, es porque, sí le explicamos, es que hay gente que tú no sabes, pero se puede hacer pasar por un niño, bla, bla, bla. Sí lloró, o sea, fue como, yo pensé, de verdad, les juro que iba a ser un drama, iba a patear ahorita el sillón, no fue, lloró, pero es que ahí juego con fulanito y sotanito. Sí, mi amor, pero no me voy a arriesgar a que suceda algo, o sea, yo no me lo voy a perdonar, ¿sabes? Como, no, ok, se acabó, no nos ha dicho nada, o sea, eso fue hace 2 semanas y fue como, ¿tú crees que así como que, oye mamá, no sé qué, oye, el otro día se puso a dibujar, el otro, o sea, es impresionante cómo pensamos, ¿sabes? Lo que decíamos de los límites, nos cuestan trabajo, nos da miedo como, es que no me quiero evitar la bronca, ¿verdad? O hablas con ellos y te dicen, claro que yo ya sé, o sea, es algo que yo ya sé perfectamente que cómo sucede, pero también nosotros cuántas veces no nos ha pasado, por ejemplo, con las extorsiones o con alguna estafa que decimos, bueno, pero si yo sabía, no, porque estaba súper informada, como dice Marilú, o sea, escroleas en la noche 3 horas. Exacto, o sea, con razón ellos ahí lo que te digan, ya lo sé. Ahí estás. Tengo toda la información. El otro día escuché un consejo que me gustó, que decía, pon en modo avión 40 minutos tu teléfono. A ver si puedes. Y ve todo lo que puedes hacer, o sea, el tiempo que te quita el dispositivo. Y la verdad es que yo lo he hecho y digo, no, estas chavas decían, si estás pensando, si hicieras ahí, todos somos. Mi teléfono se está cargando allá afuera y siento como que... Sí, pues es lo que decías. Necesidad de que te falta algo. A todos lados. Sí, cuando estás en un grupo de personas, checas el celular. Sí, o sea, todos, obviamente bajábamos de 3, ya sabes. No, y como dijiste ahorita, cuando le explicaron a tu hijo de las consecuencias del uso de este videojuego, ¿qué pasó cuando ya no pudo? Se puso a hacer otras cosas que a lo mejor sabía que, o sea, más bien no sabía que las podía hacer o que le gustaban. ¿Por qué? Porque la tecnología desgraciadamente nos tiene anestesiados a todos. No, y ellas explicaban, o sea, no, tampoco podemos no nos puedes aislar. O sea, de cero, y nosotros, pero sí es diferente ponerles una película a los niños, es diferente un juego de matemáticas que les va, o sea, no sé qué, o sí está bien el juego, pero ese juego en específico dijeron, o sea, de verdad... Bye, ¿sabes? Realmente los juegos que son colaborativos en general son riesgo para todo el mundo, ¿no? O sea, videojuegos pues hay que medirlos bien, hay que respetar la clasificación del videojuego, hay que medir bien una actividad de 40 minutos, de 1 hora por día, tener retroalimentación con los hijos, por ejemplo, a ver cómo te fue hoy en tal juego, ¿no? Yo como que jueguen FIFA, que jueguen, pues sí, cosas que no es de matanza, no es de, yo me acuerdo cuando ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Grande Fauto, no sé qué, y que eran Grande prostitutas, y matabas, y, o sea, decías, ¿qué? Y escuchaba aquí que el cerebro hasta cierta edad, o sea, en el desarrollo, creo que hasta los 12 años, no diferencia la realidad de la fantasía. Entonces, por eso, fíjate, hablaba de casos, a mí me impresionó mucho, y yo creo que tú no los puedes rectificar, o sea, había niñas que tenían los mismos síntomas de una niña abusada sexualmente a una niña que vio pornografía, pero por la edad, o sea, porque ella no dimensionaba que no era real. Y los síntomas en cuanto a conducta era exactamente lo mismo. Y lo más peligroso que yo creo que con esto, para terminar, empezaban a ver pornografía por los dispositivos de los papás. O sea, ahí es donde tienen el acceso. Y yo creo que es como una invitación a, o sea, bueno, ya que escuchamos todo lo que pasa con las adicciones, lo que no sé qué ahora, ¿qué sí podemos hacer? O sea, ¿qué sí está en nuestras manos? Porque claro, se oye horrible pensar en todo esto, o que no me pase, o no sé qué, pero entonces, ¿cómo sí podemos hacerlo? Digo, ya mencionaste los factores de riesgo, entonces, ¿cómo sí podemos tener ese control y esa, pues, que se sienten, o sea, que se sientan los niños y nuestro alrededor en un lugar seguro y que difícilmente puedan llegar a este punto? Pues mira, la recomendación más directa en cuanto a este planteamiento es, hay que entender que todo lo que nosotros llevamos para la casa es para todos los miembros de la casa, todo lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces, si estoy llevando, por ejemplo, no sé, si estoy llevando pornografía en mi teléfono, pues bueno, debo entender que se la estoy llevando a mis hijos. No, pero es que mira que está en mi celular, que no sé qué. No, pues,
si los hijos se encuentran los chocolates que uno esconde, en el lugar más los huelen, sí. Entonces, si estoy llevando, por ejemplo, violencia, ¿no? A través de ciertas películas o cosas así, bueno, pues lo estoy llevando también para mis hijos, ¿no? Es una llamada de atención para las personas que tienen, por ejemplo, el hábito de fumar delante de los hijos, por ejemplo, el hábito de beber delante de los hijos, sobre todo en la botella o en la lata, ¿no? O sea, de preferencia que ponerle en un vaso que no se vea. Ahora tanto en una taza, con el hilito de por fuera. Ándale. Salud. No tiene nada. Tenía vodka, ¿verdad? Entonces, pero bueno, básicamente esa es como una recomendación. Oye, sí, que dejes general. Tu termo. Ajá. Y entonces llega el niño así como de que... No. Están tomándote vino. Es que lo vas a decir de broma. Sucedió el otro día en un colegio. Lo platicaron el otro día que la mamá llegó con el termo de no sé dónde, ahorita que decías que las mujeres que estaban más, y el niño se llevó el termo al colegio. O sea, fue lo primero que agarró cuando salió, porque la mamá no se despertó. Claro que, ¿cómo se dio cuenta? Pues le mandaron a hablar a la mamá. Porque el niño escupió eso. O sea, pues fue como, ¿qué pasó? Ajá. No sé, esto sabe horrible. Y ándale que... Claro que la pobre fulana quedó como alcohólica, ya sabes, pero pues es que... Oye, capaz. También. Sí, un descuido. Sí. Lo estás llevando a la casa, volvemos a lo mismo. Lo estás llevando a la casa. Ve y tómate unas copas afuera y ya, total. Sí, no, o tener, por ejemplo, tener bebidas alcohólicas en casa guardadas y que cuando bebes, pues sea de una forma... Una reunión de adultos. Sí, muy, muy distintiva, ¿no? Oye, por ejemplo, o sea, hace rato decía Ana Paula, yo tenía miedo de decirle a mi hijo esto. ¿Qué errores, así que son más comunes, cometemos los padres cuando estamos enfrentando a alguien con adicción? Discriminar al usuario, dar por hecho que lo que está haciendo está mal, moralmente mal, que eso que está haciendo es moralmente mal, hacer discriminación, etiquetarlo como moralmente malo y pretender que es un problema que se va a resolver solo. Eso no creo, desde mi punto de vista es lo peor que te puede pasar como padre. O sea, yo llevo a mi hijo a terapia. Exactamente. Se le va a pasar. No, eso lo llevo y pues tú lo arreglas, ¿verdad? Ustedes arreglenlo. Son las tres cosas. Que hay de verdad hay muchísimos casos así. Sí. Y por ejemplo, y al revés, ahora el acompañamiento de los papás cuando ya tienen o cuando están en ese proceso ya de recuperación. ¿Cómo tiene que ser? Digo, obviamente estar presente, o sea, pero más así como... Supervisión. Miren, la verdad es que la mayoría de las veces, les comentaba hace ratito de los factores de riesgo, en la familia el factor de riesgo más importante es la ausencia de supervisión. Si tú sabes dónde está tu hijo, con quién está, qué está haciendo, y a qué hora va a venir si es el caso de que salieron a la calle, ¿lo tienes supervisado? Oye, Mario, ¿y estos son los mismos factores que pueden provocar en una incidencia? La falta de supervisión, ausencia de padres. ¿Para qué te refieres con incidencia? O sea, de que ya están en un tratamiento, que vuelvan a recaer. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que entender algo bien curioso. Es que bueno que lo preguntas, porque algo muy curioso es que los factores de riesgo que te llevaron al inicio del consumo se van a convertir eventualmente en los factores de riesgo de recaída. Para recaer. Sí. Okay. Oye, y por último, ¿qué has aprendido así de ahora de la gente que se ha recuperado de las adicciones? O sea, ¿qué has visto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué lecciones te ha dejado? Pues que es mejor no empezar. La verdad es que es mejor no empezar. Sí, ahórrense el dolor de cabeza. Ahórrense el dolor de cabeza a tu familia, ahórrenselo, porque si bien es cierto, terminas con el consumo de estas sustancias, pero también es cierto que pudiste haber utilizado ese tiempo y ese talento y todo para cosas más constructivas para ti. Y se enferma la familia. Sí, claro, se enferma todo el mundo. Se enferma todo pues el mundo. En el camino, pues te llevas de por medio muchas cosas en personas. Pero en realidad hay casos de éxito también. Sí, pero de todas formas, tú, digamos que ese éxito te llegó no por la droga, te llegó a pesar de la droga, ¿no?
Entonces, No, o sea, lo que me refiero con eso es de que, o sea, en verdad, los tratamientos sí funcionan. Sí, o sea, funcionan y las personas pueden salir, o sea, de verdad, busquen ayuda. Sí, yo pensé que te referías más como, por ejemplo, Eminem, ¿no? No, yo decía casos de éxito de que de verdad, o sea, los tratamientos sí son efectivos. Sí, bueno, sí, también. Funcionan. O sea, regresando como a la pregunta que te hacía Marilu, ¿no? De decir qué experiencias te llevas, pues que también se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Van a salir adelante. Las personas que se someten a un tratamiento van a salir adelante, les va a ir muy bien, etcétera, etcétera. Pero pues ahórrense ese camino, ¿no? Tanto del consumo como de la recuperación. Pues, así que, qué necesidad, ¿verdad? Ajá, sí, la verdad. Sí, o sea, mejor estar como súper pendientes de nuestros hijos y aunque digan, ay, mamá, o sea, otra vez y... Pues no, nosotros ya pasamos por ahí y obviamente te chocaba. Yo decía, ¿por qué mi papá tiene que venir todas las veces eran por los mí peores al antro? Y hoy dices, gracias, o sea, porque no lo entiendes en ese momento y no importa. Yo siempre les he dicho, es que tu hijo no tiene que entender o sea, es como tú eres la guía, tú eres el papá, se acabó, punto. O sea, no le puedes explicar, no sé qué, pero no tienes que convencerlo porque en algo su desarrollo vendrá después, pues, o sea, como que esa, ¿sabes? O sea, y pues sí, ni modo que digan, no digan, pues, hijito, vaya bien, ¿no? Hay que llevarlos a que se adapten. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un placer, la verdad, tener esta plática. Muchas gracias, Mario. Nos faltó tiempo. Sí, como siempre, nos falta. Ya sé, pero te agradecemos mucho. La verdad, yo creo que queda muy, muchas dudas resueltas. O siempre va a haber más, ¿verdad? Obviamente, cada vez nos encontramos con más obstáculos. Y pues te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo, porque sabemos que eres muy ocupado. Sí, yo gracias por la invitación. Miren, te voy a mandar un ratito por WhatsApp 2 libros de Centros de Integración Juvenil. Están en formato digital, PDF, para que los distribuyan en sus seguidores, pues, ¿no? Se llaman ¿Cómo cuidar a tus hijos contra las drogas? Es una edición, ya es antigua, pero pues está vigente, pues, ¿no? Lo estamos actualizando. Y drogas, las 100 preguntas más comunes. Entonces se los voy a pasar ahorita, te lo hago llegar y ya lo suben ustedes a su fanpage, ¿no? ¿Y dónde te podemos encontrar? En Centros de Integración Juvenil, es Emiliano Zapata, número 117, ahí en la zona centro. Nuestro teléfono es el 449-915-4542 a la extensión 12. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. De mamá, hay que ayudarnos.